Es profesor colaborador en la Universidad de Andorra, en el área de Ciencias de la Educación, y profesor de Química, Matemáticas y Física en el colegio durante 19 años. Es también colaborador en el blog Ciencia y Tecnología de Radio Televisión de Andorra. Entre los premios y en su labor también de difusión de la ciencia y divulgación de la ciencia destacan el Premio Ágora 2011 en el concurso científico que ya he nombrado antes de Ciencia y Nación con un proyecto llamado Viscodensidades. También el Premio Ágora, en este caso en el año 2012, con el proyecto titulado, ya lo decía, Descartes. Mención de honor el año 2012 con su proyecto Triciclaje, y Premio Ágora también en el 2013 con el proyecto titulado Los rostros de la ciencia. Este año, en el año 2016, también ha tenido el premio por su proyecto Adopta un elemento. Por último, ha tenido ponencias en el ámbito de las ciencias, en multitud de jornadas de divulgación en toda la geografía española. También dio una conferencia a la cual pude asistir y en la cual me lo pasé, la verdad, que bastante bien, en la entrega de proyectos de la Olimpiada Matemática aquí en Andorra. Ha dado también una conferencia para el Museo de las Ciencias Príncipe de Málaga y también el primer Congreso de Diseño Industrial también de la ciudad de Málaga. Ha sido ponente en diferentes jornadas, entre ellas la de prevención de residuos de la Masana, que ya nombré también, y un congreso internacional muy interesante además llamado Scientix, que también conozco, en la que dio una charla denominada Anumerismo. Ha sido también formador del profesorado en las jornadas de CTM, Científico Tecnológico Matemáticas, en diferentes años, 2014, 2015 y 2016. Y por último, y destacable también, su presentación en el evento TEDx Andorra la Bella de este año, que también pude ver por internet porque no pude asistir en persona, que se llamaba El cambio de paradigma en la enseñanza de la ciencia. Yo les aseguro que no les va a defraudar, ¿vale? Pues ya les dejo con ellos. Gracias. Vamos a distribuir, yo me voy a poner de pie porque no sé hablar sentado, y Esther manejará un poquito desde ahí el tema tecnológico, también, y nos comentar algunas cositas. Bueno, cuando nos propusieron dar esta charla, bueno, nosotros pensamos darla en el ámbito que podemos conocer un poquito, ¿no? Y era en el ámbito de la ciencia. ¿Qué queremos transmitir con la charla de hoy? Bueno, nosotros pensamos que una de las obligaciones de los que de la docencia es transmitir esto, un espíritu crítico. Es algo además que está dentro de lo que son las competencias educativas que tenemos que desarrollar. Tenemos que conseguir que nuestros alumnos no sean esto, una vaca mirando una información que no son capaces de codificar. Entonces, necesitamos alumnos críticos. Tenemos que conseguir que esto no sea lo que vivimos no en las aulas, sino en nuestra sociedad. Pero siempre hablamos de hacer los alumnos que tengan críticos. ¿Qué es ser crítico? ¿Ser crítico es criticar las cosas? No. Ser crítico es tener criterio. Tener criterio para poder evaluar una serie de informaciones que nos llegan y ser capaces de cribarlas. Tenemos que conseguir alumnos críticos, pero para eso también tenemos que ser personas críticas. No vale con quedarnos que los adolescentes tienen que tener esa actitud y los que somos adultos ya lo tenemos todo hecho. Eso no es así. Se pensaba que la educación en el año 2000 iba a ser así, en un pequeño dibujo. No es así. La educación tiene que llegar por otros métodos que no sean la repetición, que no sea constantemente este tipo de actitudes. Pero estamos en un momento de sobreinformación. Yo recuerdo hace años cuando decíamos que no tenemos información de las cosas. Hoy tenemos sobreinformación. ¿Qué hacemos con ese exceso de información? Porque no vale, lo he leído en internet, lo he buscado en Google, eso son informaciones. Me ha llegado una entrada por Facebook. Hoy en día parece que nuestro conocimiento es las entradas que nos llegan por Twitter o por Facebook. Y tenemos que ser capaces de esa información, cribarla de alguna manera. Necesitamos algún método, alguna herramienta que nos ayude a ver qué es positivo, qué es bueno y qué no lo es. Entonces, por ejemplo, vamos a darle un pequeño vídeo. Espera, ahí. Ahí está. No vais a conseguirlo. Usted es quien no va a conseguirlo. No seguirá matando a nuestro pueblo en nombre de su banco. ¿De qué está hablando? Él mató a mi padre. Eso no vas a poder probar. Tenemos polvo de huellas y papel de tornasol. Y un microscopio. ¿De qué narices estáis hablando? Del método científico. Bueno, pues esa puede ser una de las herramientas que tenemos, el método científico. Es cierto que necesitamos algo más que un microscopio. El método científico tiene un prestigio, y si tiene un prestigio es porque nos ha llevado a establecer la sociedad que hoy somos.
El método científico tiene unas características. No vale, para pertenecer al club de la ciencia hay que cumplir con sus reglas. Yo siempre pongo el ejemplo que hace tiempo quise un día ir a jugar al golf. Se me ocurrió y me dijeron, no puedes venir al golf en bermudas. ¿Por qué? Pensé yo, bueno, pues son sus normas, son sus criterios. Y si yo quiero ir a ese club, tengo que asumirlo. Lo que no vale es utilizarnos del prestigio que tiene, o pensamos que no deberíamos hacerlo, el prestigio del método científico, para confundir lo que es ciencia con lo que son mitos, con lo que son creencias. Y un poquito ahí lo que vamos a intentar es discernir qué es ciencia y qué es creencia. El método científico tiene una fortaleza espectacular, y es el hecho de que es objetivo, y de que todo el mundo puede seguir esta serie de normas, podemos observar el mundo, y podemos decir, bueno, lo que observamos tiene una serie, nos puede hacer preguntas, observar, y decir, bueno, emite una hipótesis de por qué las cosas son así. Muy bien, esa es tu hipótesis. Ahora hay que experimentar, demostrar, y sobre todo, trasladar al resto del mundo cuáles son esas conclusiones. Y si alguien no está de acuerdo, puede reproducirlas, y puede llevarnos la contraria, y hacer otra hipótesis diferente, y ese es el gran fortaleza del método científico. Y eso es lo que nos ha llevado al desarrollo de hoy. Muy gracioso cuando oímos hablar de cosas, terapias milenarias, bueno, son milenarias, eso no significa nada positivo. Y hoy en día la medicina milenaria no es buena. La buena medicina es la que tenemos hoy, a fecha de hoy, y más en el occidente. Luego hablaré un poquito de las medicinas alternativas. Es cierto que cuando vemos algo así como estos son estudios científicos demostrados, eso va a misa. Ahí todo el mundo, cuando se pone el inicio con estudios científicos, no nos preguntamos nada más, eso es creíble. ¿Y por qué no preguntamos cuáles son esos estudios científicos? ¿Existen esos estudios científicos? No vale solo con ponerlo, hay que demostrar que esos estudios han pasado una criba, han pasado por unos expertos que nos lleven a demostrar que algo es cierto. Y esa es la fortaleza del método científico. Bueno, vamos a quitar un poquito de la situación porque igual esto pasa, ¿vale? Yo sé que una cosa es aplicar la ciencia a todo y estos fueron los parámetros que hicieron para el culo perfecto en una universidad. Igual esto es pasar, ¿vale? Yo entiendo, hay una serie de variables que tienen que ver con las curvaturas, que quieren ver con la tonificación. Esto no es, ¿vale? Pero vamos a hablar de cosas que probablemente han quedado en el imaginario público. Esto es lo que Richard Dawkins nos llamaba los memes. Richard Dawkins es un biólogo inglés muy reconocido, y él decía que en la evolución no solo los seres vivos nos llegan a donde estamos, sino que las ideas también evolucionan y algunas sobreviven y otras se pierden. Esto es lo que él llamaba los memes. Y yo creo que hay muchos memes en nosotros, cosas que nuestros padres, nuestros abuelos nos decían, y vamos a echar eso un vistacito. Por ejemplo, este yo creo que es uno de ellos. Bueno, este es el de corre, corre, que se van las vitaminas. Este es el típico dicho que siempre nos han dicho. Corre, haz el zumo y tómatelo rápido porque si no la vitamina C se va y no te vale para nada el zumo. Bueno, pues realmente pues no hace falta tomarse tan rápido un zumo de naranja. Estudios científicos, ¿vale?, han comprobado que lo que es la vitamina C es el ácido ascórbico. Sí que es cierto que en presencia de oxígeno empieza a oxidarse y se convierte en ácido dehidroascórbico, pero más o menos también se ha visto que eso empieza a las 12 horas de hacerse un zumo. Con lo cual da tiempo de hacerse el zumo, tomárselo relajadamente y seguiremos tomándonos la vitamina C. Yo tengo esos recuerdos, pero te interrumpa, desde pequeño, de tomarme el zumo casi sin poder disfrutarlo, casi tapándome la nariz, tómatelo, y mi padre diciendo rápido, rápido que se van. Yo no sé si os ha pasado. Pues ha sido una torpeza de nuestros padres, podíamos haberlo disfrutado mucho más, pero bueno. Por lo menos no repitamos esos memes en nuestros hijos, tienen tiempo. Y también con la vitamina C, siempre los médicos cuando estamos resfriados llegamos y nos dicen toma mucho zumo de naranja, cuando a veces la vitamina C está en otros productos más que hasta en los cítricos, como son los pimientos, por ejemplo, o el kiwi. Pero es que además los resfriados están causados por un virus, que es el rinovirus, y la vitamina C a estos no les hace nada. ¿Vale? Lo que sí que es cierto, y que veremos a lo largo de los ejemplos que veamos, es que todos los mitos tienen algo que es verdad. Es decir, eso es lo que engancha. Si yo te cuento una verdad, y mediante un nexo te cuento luego una historia que no es verdad, parece que toda la frase es verdad, lo que llamamos una falacia. Yo puedo decir perfectamente que, pues no sé, el Sol brilla porque hay fusión nuclear, y por lo tanto, la alineación de los astros afecta a tu personalidad.
He cogido una frase donde la primera parte es verdad y la segunda tendrá que pasar la criba al método científico, que no digo que no, pero tendrá que pasarla. Entonces parece que todo es cierto. Bueno, pues ¿de dónde salió esta idea? Esta idea nació de cómo la vitamina C podía tener efectos sobre el resfriado, de un señor de mucha importancia, que era Linus Pauling. Linus Pauling es un doble premio Nobel de Química, por los estudios en orbitales atómicos y enlace químico, y premio Nobel de la Paz, porque luego también estuvo muy en contra de todo lo que fue el armamento nuclear. Claro, es un señor de muchísimo peso, en su momento fue en la ciencia un referente muy importante. Y él desarrolló donde grandes cantidades de vitamina C podían afectar realmente a esas mejoras de la salud. Claro, lo dice alguien de peso y eso es importante. Bueno, nunca pudo demostrar, es que alguien de peso puede serlo en un ámbito de la ciencia, pero no es Dios, no lo sabe todo. Y este hombre en sus últimos años no hizo grandes aportaciones, sino lo contrario. Dejó como herencia una idea de vitamina C y resfriados. Bueno, parte que por eso ha quedado hasta aquí ahora. Lo que sí, la vitamina C tiene otros efectos. Bueno, la vitamina C sí que es cierto que sirve para otras cosas, como es, por ejemplo, el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que se caracteriza porque sangran las heridas, hay las encías, las heridas cicatrizan mal, la formación del colágeno tampoco es buena. Y entonces sí que se comprobó que las tripulaciones de marineros de la Armada Británica estaban muy afectados de esta dolencia y morían. Un médico dijo, ¿y si les damos zumo de lima? Y a partir de ahí empezaron a curar, a cicatrizar antes, y ya pues los enemigos no podían con ellos, estaban más fuertes. Con lo cual sí que sirve para otras cosas, pero no para... Pero sirve para lo que sirve, no para más cosas, ¿eh? Realmente un exceso de vitamina C tampoco, es decir, las vitaminas tienen que estar en su justa medida. Los excesos tampoco tienen ningún beneficio real para la salud. Y ahora os vamos a presentar algunos mitos más. Por ejemplo, dice, ¿cuántas tonterías se han dicho a mi costa? A ver si lo reconocéis. ¿No todavía? Sí, ya alguien ya, un poquito mayor, ya aparece y en la tercera seguro que ya lo conocemos. Bueno, a este hombre se le han dado frases que tendría que haber tenido varias vidas y todo lo que dicen que ha dicho Einstein lo hubiera dicho de verdad, ¿vale? Una de sus famosas frases, Einstein dijo todo es relativo. Einstein nunca dijo todo es relativo. Esa frase nunca existió de su boca. Einstein sí que estableció la teoría de la relatividad. Pero la teoría de la relatividad es mucho más compleja que todo es relativo. Eso es una cosa que no dijo Einstein, no. La teoría de la relatividad tiene que ver con que realmente lo que era absoluto era la velocidad de la luz. Y lo que variaba era el espacio y el tiempo, pero hoy no vamos a hablar de eso. Pero nunca dijo esta frase, ¿eh? La teoría de la relatividad es mucho más compleja que todo eso. No, ya veis, ¿no? Él decía que dejar de inventarse frases, por Dios, que ya tengo bastantes con las mías, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es esto, ¿no, Esther? Bueno, esto también se ha dicho mucho, que Einstein suspendía las matemáticas, era mal estudiante, y esto, bueno, a nuestros estudiantes a veces que no son muy brillantes les va bien porque dicen, bueno, casi que podría ser Einstein, ¿no? Porque claro, es la excusa perfecta. Claro, si se busca el boletín de notas de Einstein, vemos que en matemáticas tenía un 5, luego, pero si veamos en álgebra tiene un 6, en geometría tiene un 6, en física y decimos, bueno, es justito, ¿no? Es 5 o 6. Claro, lo que no nos han dicho es que el baremo en ese momento iba del 1 al 6. Por tanto, el 6 era la máxima nota y se ve que no era tan malo, ¿eh? En casi todas tenía lo máximo que tenía. Incluso hay boletines anteriores donde tenía unos y doses, porque realmente en Alemania y en Austria todavía se cambió el 1 y el 2 a lo excelente. Luego se hizo un cambio hacia el 6. Luego incluso podemos ver notas de él con unos y doses, pero hay que establecer primero cuál es la medida de esas notas, ¿no? Entonces, no, Einstein no era malo en matemáticas, era brillantísimo, igual que en física y demás. Vamos a acabar con Einstein porque hay muchas cosas que decir de Einstein. Todos pensamos que Einstein se dio el premio Nobel por su gran teoría de la relatividad. Sin lugar a dudas, una aportación a la física y a nuestra sociedad descomunal. Pero no se le dio por eso, se le dio por algo mucho más sencillito que fue el efecto fotoeléctrico. La teoría de la relatividad era demasiado avanzada en su momento, a los expertos todavía les da mucho miedo, esa teoría era demasiado arriesgada y bueno, le premiaron con un premio con algo que, oye, que es importante, el efecto fotoeléctrico. Gracias a él, cada vez que vais al supermercado las puertas se abren y no nos dejamos los
los morros con ellas. Es decir, pero no es por la teoría de relatividad, es lo que pensaba mucha de la gente. Ahí está. ¿Quién no ha oído esto? Usamos el 10% de nuestro cerebro. Bueno, pues esta es otra frase que oímos constantemente, que solamente somos capaces de utilizar un 10% de nuestro cerebro. Que yo no digo que haya gente que sí, pero en general, vamos a ver. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Claro, eso gusta mucho. Eso de poder tener poderes, eso de pensar que solo utilizamos el cine no ayuda siempre a eso, y podemos pensar que esos poderes nos hacen especiales. Claro, aquí el planteamiento pues es muy atractivo porque, claro, pensamos, bueno, tenemos limitaciones, pero es que, claro, solo uso el 10% de mi cerebro. Si utilizara todo mi potencial, pues claro, sería, bueno, magnífico. Bueno, pues tampoco hay ningún estudio científicamente probado que solo utilicemos el 10%, al contrario. El cerebro, más o menos, tiene el peso corporal de un 2% de nuestro cuerpo, pero gasta un 20% de la energía, ¿no?, del día a día. No solamente el cerebro es un órgano que sirve para sentir y pensar, sino que muchas actividades como el control de nuestra temperatura corporal, la secreción de hormonas, los ritmos de sueño-vigilia, están todos conectados con el cerebro. Por tanto, es difícil que solo utilizáramos el 10% y sobreviviéramos el día a día, ¿no? No tendría tampoco mucho sentido. En imágenes que se ha hecho de cómo funciona el cerebro, vemos que todas las zonas funcionan